Más temprano hablábamos de las dificultades, o mejor dicho, de la inexistencia de un pensamiento crítico común a las diferentes áreas involucradas en los problemas contemporáneos. Quiero decir, no hay un continuo intento consistente de unificar planteos que se realizan a la estructura del sistema social global sobre cuestiones como economía, género, ambiente, sustentabilidad, desigualdad étnica, situación de las poblaciones subordinadas. Existen, por supuesto, manifestaciones particulares en muchos lugares y el reconocimiento de que hay cuestiones que afectan a todos o que son relevantes para todos, pero lo que señalábamos es que no hay una política común consistente, no hay un sector, no hay un discurso, sea anticapitalista, progresista, de izquierdas o de algún tipo universalista que permita unificar todo este tipo de reclamos particulares. Uno podría pensar que es una gran estrategia por parte de los sectores dominantes, las corporaciones dominantes, sus agentes comunicacionales. Sería una gran estrategia esta de mantener desunidos los distintos aspectos que se le critican al sistema, mantenerlos como universos separados, como cuestiones no vinculadas entre sí, y ciertamente es una estrategia que se ha utilizado en otras oportunidades, pero que no parece ser el caso. Señalábamos antes también que las élites tienen un control muy completo ahora de todo lo que es el aparato de producción intelectual. Hacíamos eje en lo que ocurría con la producción intelectual de pronto en el área del conocimiento crítico, pero en lo que hace a la construcción del pensamiento dominante, también esto se verifica a través de los medios de comunicación, tanto en lo que hace a la comunicación de información acerca de lo que ocurre a nivel local, internacional, regional, global, como a nivel de lo que se produce como material estético vinculado. El control de las corporaciones sobre la literatura, el cine, la música ha ido creciendo durante los últimos años. Entonces, esas áreas también replican ideológicamente el funcionamiento del sistema. Quiero decir, el hecho de que los jóvenes tengan acceso a determinado tipo de música con determinado tipo de letras, generalmente, o sea, los contenidos que se tratan, evaden otros, o reemplazan otros, ocultan otros. Lo mismo puede decirse sobre todos los medios culturales de consumo masivo, hacen medianamente eso, los eventos principales al respecto tienen que ver con lo audiovisual, con el cine, con los canales de streaming, con la producción de clips, con la producción de todo lo que hace a las redes sociales, en donde sí aparecen los temas importantes, pero dentro de un universo de cosas que pretenden la misma importancia. Entonces, la repetición es lo que hace que algo sea más importante o menos importante. Esto no es algo nuevo. En el formato tradicional de difusión de noticias, a lo que se le dedica más tiempo es lo que termina siendo más importante ideológicamente para muchas personas, sobre todo para aquellas que no tienen ningún entrenamiento en pensar críticamente a lo que se enfrentan. Entonces, si un noticiero tradicional, un canal de noticias, dedicaba un 20% de su tiempo al deporte, un 20% del tiempo de pantalla a los crímenes del día, un 20% a la economía y un 20% a la política y un 20% a la farándula, no quedaba lugar para otras cosas. Entonces, que una vez cada 15 días se mencione un problema ambiental o se discuta alguna cuestión de género, ese mínimo porcentaje queda precisamente oculto, termina siendo menos significativo que los otros temas que se figuran más importantes. Particularmente el tema de las imágenes públicas, de los famosos, del deporte, de los romances y peleas, de todo ese tipo de cuestiones que son más bien
de telenovela o de entretenimiento que de verdadera información para tomar decisiones acerca de la vida, es sumamente relevante. Ahora, en muchos sentidos, las redes sociales, especialmente aquellas que se dedican a reproducir contenidos fragmentarios, producidos en general por los propios participantes de las redes, replican esto. Por supuesto que uno puede encontrar cosas vinculadas a la lucha respecto de la igualdad de género o de los problemas de alguna población particular o incluso en general del funcionamiento del sistema en términos del medio ambiente. Se pueden generar contenidos sociológicos, se puede generar lo que se quiera, pero el tema es que queda bastante perdido en términos probabilísticos, sin necesidad, en principio, de que algún algoritmo o alguna manera de disponer política e ideológicamente los contenidos, bueno, elija unos contenidos sobre otros, cosa que puede ocurrir con toda probabilidad. Simplemente lo que estoy diciendo es que ni siquiera es necesario. Ni siquiera es necesario el 100% hacer eso, porque ya la cantidad de contenidos que se producen en función de temas, bueno, que calificaríamos como los no relevantes, es abrumadora. Entonces parece que la estrategia de minimizar los contenidos importantes, por un lado, y de fragmentarlos, por otro, es decir, no permitir que exista un discurso que unifique todas esas problemáticas en torno a la crítica en general del sistema, digamos, en torno a la idea de criticar el capitalismo patriarcal etnocéntrico. Parece una buena estrategia mantenernos divididos esos discursos, atacamos uno por uno, ponemos publicistas que se dediquen a criticar cuestiones puntuales, replicamos esa manera de discutir en la gente, que la gente debata sin profundidad acerca del funcionamiento del sistema, sino simplemente punto por punto, siempre hay cosas para debatir, y sobre todo esta idea de cualquier opinión vale lo mismo que cualquier otra opinión, sin importar lo informada o formada que esté la persona que emite cada opinión. Como una opinión es simplemente eso, una opinión, que lo diga un experto en bioquímica o que lo diga yo, que no sé nada de bioquímica, bueno, son opiniones. Entonces alguien puede opinar algo realmente complejo acerca de cómo desarrollar un tratamiento oncológico o una investigación sobre la vida de las abejas, y yo puedo tener mi opinión, pero en términos razonables uno diría, no vale lo mismo la opinión de alguien que no sabe nada, de alguien que se formó para eso. Y sin embargo vivimos en un mundo donde cada opinión se le puede poner otra opinión sin necesidad de que ningún método o tratamiento científico esté detrás de esa opinión. Y por esa razón quizá no sea tan evidente el comportamiento de la ideología en términos de pensamiento mágico. Pero eso es lo que está detrás, sea religioso o no religioso, la idea de que una opinión vale lo mismo que otra es pensamiento mágico. Es creer que el conocimiento, la sabiduría y la verdad, especialmente esta categoría de verdad, llegan por alguna suerte de intuición o de creencia en la propia validez de la reflexión individual. Algo que, bueno, no resiste el análisis técnico desde ninguna perspectiva, ni sociológica, ni psicológica, ni antropológica, pero está instalada esta cuestión. Y a pesar de todo esto, uno encuentra un curioso mecanismo ideológico comunicacional al que creo que se le puede prestar algo de atención, porque desde hace algunos años se ha intentado construir un panorama de lo que es el nuevo enemigo social del orden establecido. Y ese enemigo social es una suerte de progresismo precisamente diseminado en todos esos factores que vimos. Entonces entra todo en la misma canasta de enemigo de la razón, la civilización, la verdad, el bienestar, el desarrollo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en Estados Unidos sobre todo se habla de la cultura del wokismo, por ejemplo, de wake, de estar despierto frente a determinados temas, pero realmente este es un invento comunicacional del conservadurismo para denotar a cualquiera que de alguna manera se oponga al modo en el que está funcionando el sistema, sea desde el punto de vista de sus características patriarcales, de sus impactos ambientales, de sus consecuencias sociales o de los problemas globales que genera, o locales, lógicamente. Pero a lo que me refiero es que se ataca como si fuera un único
espacio de pensamiento y se le termina calificando. Se lo puede terminar calificando como wokismo, como el surdaje, la izquierda, eh, el terrorismo, por supuesto. Es como una instancia superior de crítica a esta manera de establecer las cuestiones. Pero la cuestión es que justamente no se trata de líneas unificadas de impacto crítico sobre la realidad, sino de cosas que realmente no lo están, no lo están. Y sin embargo, se intenta generar un enemigo común. Esta práctica en realidad lo que intenta hacer es, en mi opinión, abroquelar el contenido ideológico, o sea, concentrarlo, pero en los defensores del sistema, en los defensores, por ejemplo, de las políticas públicas neoliberales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Permanentemente se puede recurrir a otros temas para desviar la atención acerca de las consecuencias de esas políticas públicas. Entonces, poder echarle la culpa o simplemente mantener la atención desviada de esos problemas atendiendo a cuestiones que hacen al wokismo o al surdaje o al progresismo. Entonces, cuando hay algún problema, dicen, bueno, pero fíjense qué problema con la gente transgénero o con el movimiento LGBT que quieren convertir a todos los niños en personas trans. U otras mentiras por el estilo. O la posibilidad de minimizar cualquier noticia acerca del impacto medioambiental en función de, no, bueno, son cosas que hay que tener en consideración, pero esa no es la manera de quejarse o de expresar descontento. Por ejemplo, cuando se ataca una pintura en un museo, eso no puede ser, por más que las ballenas estén sufriendo. Todo tipo de argumentos en este sentido se replican permanentemente en la gente que, por una razón u otra, quiere defender el modelo neoliberal. Y cuando digo quiero defender o quiere defender esa gente, de lo que se trata no es que esté convencida de que es un buen modelo, en el sentido de ser un buen modelo para el progreso social, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de la humanidad o desde el punto de vista de un sector de la economía global. No importa desde dónde se hable, sí se recurre a estos mecanismos para darle una consistencia al pensamiento anticrítico, al pensamiento conservador. De tal manera que incluso gente que para algunos temas no sería tan conservadora, o que tiene preocupaciones, por ejemplo, por la cuestión medioambiental, es decir, que es consciente de que están ocurriendo cambios medioambientales nocivos, no solamente para el medio ambiente, para los ecosistemas y por lo tanto para la vida humana que continúa ligada al ecosistema, al presentarse de esta manera, se ve en la necesidad de obviar esa preocupación en aras de, o sea, en función de defender el resto de la estructura que considera válida. ¿Por qué? Porque el abroquelamiento ideológico es una estrategia para bloquear recíprocamente todos esos contenidos críticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nadie puede criticar nada porque se estaría atacando algunos de los puntos que constituyen el centro de la política y de la ideología que se quiere imponer. Y es una estrategia, yo diría una táctica, que está teniendo mucho éxito porque es económica. ¿En qué sentido es económica? Alguien que no quiere realmente dedicarle mucho tiempo a criticar a los críticos, sino que quiere dedicarse a hacer dinero o a defender determinados ideales, valores o sensaciones de privilegio y prestigio social, tal vez no quiera un elaborado sistema ideológico y leer a von Hayek de punta a punta y a Friedman y darse una idea profundamente filosófica acerca de lo que es el individualismo y la lucha contra el Estado opresor. No es tanto. Se necesitan recetas fáciles, inmediatas, respuestas directas. El permanente, y bueno, andate a vivir a Cuba si no te gusta este lugar donde vivimos en el capitalismo. Y bueno, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Las demás opciones son peores. Son respuestas fáciles que se repiten hasta la extenuación, precisamente porque se repiten en los ambientes de generación ideológica, en los nuevos aparatos ideológicos que ya no son solamente, aunque todavía son,
los aparatos ideológicos de Estado, la familia, las religiones, la escuela, las universidades, etcétera, etcétera, sino que también son los grandes medios de comunicación, las redes sociales, son también nuevos aparatos ideológicos, no sé si decir de Estado, pero indudablemente corporativos. Y como los estados son también actualmente, los estados en el neoliberalismo y sus afines están totalmente vinculados con la defensa del neoliberalismo en este sentido, bueno, se puede alegar en todo caso que parte de la clase dominante encontró que también se puede convertir en mercancía la propia información ideológica. Entonces son aparatos ideológicos de Estado, pero no de Estado en términos del Estado tradicional, sino de Estado de la propia ideología, de la propia capacidad de generar e imponer ideología. Ciertamente, algo que también me gusta señalar al respecto es que no se trata de mecanismos extraordinariamente sólidos en términos de profunda incorporación a la personalidad. Son relativamente débiles. Durante mucho tiempo dije, bueno, en realidad eso es lo que ocurre porque son dispositivos de formación débil de la personalidad. Pero últimamente he estado reflexionando al respecto y creo que se puede decir también que esa debilidad también tiene que ver con la propia flexibilidad que buscan esos contenidos, con la propia fluidez que es necesaria para que las personas puedan, bueno, adaptarse e incorporar nuevos discursos de defensa del neoliberalismo y todo su arco de anticrítica afín sin demasiado esfuerzo, teniendo en cuenta también que buena parte de esa flexibilidad tiene que ver con la construcción de la personalidad, no solo de las personas como entes políticos, sino sobre todo de las personas como entes económicos, sobre todo en el área del consumo de masas. Por eso la profunda imbricación de los elementos simbólico-ideológicos que tiene el propio consumo con la materialidad del consumo. Ya prácticamente no hay consumos que no tengan algún tipo de imbricación ideológica. Probablemente se pueda defender que jamás hubo una disociación completa. Lo que quiero decir simplemente es que ahora más explícitamente y más consistentemente se alega que cada cosa que se consume tiene un valor simbólico asociado, en términos de bienestar, en términos de placer, en términos de prestigio, en términos de simulación de posición social, en términos de reafirmación del yo, en términos de seguridad ontológica, de que el ser se sienta seguro. Y en este sentido, la constante sensación de guerra social también tiene que ver con la otra generación, que es la generación de la compulsión al consumo. Para que la gente sea más compulsiva al consumo, una buena estrategia ha sido meterle miedo acerca del futuro. Los miedos, esas cosas que muchos aspectos de las reflexiones críticas traen a la luz, con total legitimidad, con validez, porque son cosas que realmente ocurren, al generar miedo e inseguridades, bueno, hacen que la gente huya, por un lado, hacia este abroquelamiento ideológico, a esta facilidad de exponer la ideología que los aparatos ideológicos de comunicación nos prestan, pero lógicamente también al sobreconsumo, a esa permanente alimentación del ser a través de la posesión. Pero de la posesión se ha repetido incontables veces, la posesión de cosas efímeras, tanto en su valor real como en su calidad. Ya no se busca tener un mueble que puedan heredar nuestros nietos y que sea hermoso por su propia construcción, por su propia calidad de trabajo humano, sino por algo que quede bien hasta que el arquitecto nos diga que tenemos que cambiar la distribución de nuestra cocina. Por supuesto, este es un ejemplo para aquellos sectores de la humanidad que puedan pensar en reformar su cocina o que tengan su propia cocina. Yo no sé si es el mejor concepto esta cuestión de abroquelamiento ideológico. En todo caso, sí hay un abroquelamiento, una conjunción informacional que, por su permanente repetición, pasa a formar parte de los discursos y, en buena medida, de la praxis. Y
si pasa a formar parte de los discursos y de la praxis, pasa a formar parte de la materialidad de las relaciones sociales en la vida cotidiana y por lo tanto se volvería indistinguible de la ideología considerada en términos clásicos, de construcción de la personalidad, el cuerpo, en función de, bueno, la sustentación de unos intereses por sobre otros, de unos intereses objetivos, en el caso de nuestra sociedad, de clase o de corporación, que está siendo un tema que hay que debatir en profundidad en esta nueva estructuración del capital contemporáneo y que hay que prestarle atención.